Bueno, señores, buenas tardes para todos. Gracias de verdad por esta bienvenida. Quiero iniciar mis palabras felicitándolos a todos, de verdad que sí, porque esto ha sido un trabajo con un gran entusiasmo y esta es una maestría que realmente promete, ¿no? Y promete por esta unión entre todos nosotros, promete de verdad por el profesionalismo, lo que escucho a ustedes y me genera una cierta angustia allí, porque uno dice un comunicador social hablándole a psicólogo, con teoría del psicoanálisis, conducta, etcétera, etcétera, pero esto me motiva a seguir adelante definitivamente. Y el punto de vista de mi presentación sobre el miedo escénico hoy va a estar basado más que todo en las experiencias tenidas, vividas de más de 30 años, por no decir un poquito más, en los medios de comunicación frente al público, y ustedes me ayudarán con la parte teórica, con la parte de experiencia, y que podamos hacer algo bien interactivo, bien satisfactorio. Antes de comenzar a hablar sobre el miedo escénico, recursos expresivos audiovisuales, vamos a pasar la lámina. Néstor, sí, como bien nuestro maestro de ceremonia lo acaba de decir, licenciado en comunicación social. Aquí está parte de mi desempeño en los medios de comunicación. Hay gente que me pregunta y dice: Néstor, ¿qué no has hecho en los medios de comunicación? Sería la pregunta. Y yo les podría responder: narrar caballos. Iba a tener la oportunidad de narrar caballos y de narrar juegos deportivos, aunque estuve en las narraciones deportivas, pero yo decía que no podía por mi problema visual. Como yo iba a ver el número de los caballos, aunque por mucho tipo Alicán, recojo la cédula, que no sepan quién es Alicán, un gran comunicador, narrador hípico, se ponía la Federico, entre muchos de esos, entre otros narradores de béisbol, de fútbol. Tuve la oportunidad para contar mi historia de viajar y hacer transmisiones internacionales en el deporte. Recuerdo que en el Estadio Nacional de Lima, las cabinas de radio de transmisión quedaban en el último piso, pues, y uno veía a los jugadores un puntico, y yo dije: no, definitivamente yo no puedo narrar. Quizás yo me autolimité un poco por la conciencia visual, pero pude a lo mejor asociarlo hoy por hoy, reflexionando, a un miedo escénico. Por lo demás, bueno, me fui guiando, me fui dejando llevar por la vida en cuanto a la parte de publicidad, promociones en los canales de televisión, narración de noticias y bueno, transmisiones también en el exterior. ¿Por qué digo esto? ¿Para, Néstor, ensalzarme delante de ustedes? No, sino todo lo contrario, es para contar mi experiencia, porque todos en la vida tenemos un episodio de miedo escénico. Si yo pregunto acá: señores, ¿alguno de ustedes no ha sentido miedo escénico en la vida? Levante la mano. Creo que ninguno. Todos sentimos un miedo escénico, y fíjense ustedes que de la relatividad de los casos, ¿no? En comunicación social, en el periodismo, nos enseñan mucho a comprender, a manejar lo que se llama el contexto, la parte contextual. Y lo que yo he conversado con personas que les ha tocado hablar ante un público, artistas, músicos, y dicen, por ejemplo, que cuando están frente a una masa, ellos se sienten muy bien. Pero cuando están frente a la mujer que les gusta, o si es la mujer, el hombre que les gusta, o la pareja que les gusta, se ponen nerviosos. Eso es miedo escénico también. Ustedes recuerdan, bueno, yo recuerdo cuando me le declaré por primera vez a una muchachita que me gustaba, era un niño de 13 años, jugando al escondite. Y entonces eso era que yo decía: yo me le tengo que declarar porque no aguantaba. Me gustaba demasiado la muchachita. Y lo pensaba, oye, Carolina se llama, yo quiero hablar contigo, pero 1, 2, 3, libre por mí.
jugando y todo, pero hasta que por fin pude me atrever. ¿Tú quieres ser mi novia? ¡1, 2, 3, por ti! Imagínense ustedes, ¿no? A ver, cuento esta historia porque eso, el miedo escénico, lo sentimos en todo momento. Yo siento en este momento miedo escénico ante ustedes. Fíjense el compromiso que asumo, adquiero. Yo digo, Dios mío, escucho hablar a Sandro, escucho hablar la ponencia de la compañera, el complemento que hizo, y eso genera carga, genera compromiso. La experiencia que cuenta Livio, bueno, Sandro lo explicó muy bien, cuando hay que tomar en cuenta la interpretación que le hace el público al mensaje que da el ponente. ¿Y qué pasa? Para ese presentador, tú eres su ídolo. Para ese maestro de ceremonia, él no dijo falsedades. Para ti fueron falsedades, por tu humildad, porque tú dices, oye, pienso, no sé, yo no he llegado a donde yo quiero llegar, me falta mucho, necesito prepararme más, etcétera, etcétera. Pero para ese presentador, tú eres lo máximo, y él manifestó el orgullo como tal de presentar a nuestro compañero Livio en esa presentación, en ese show, vale la redundancia, ¿no? Vamos a pasar la lámina. Sin embargo, a pesar de las vivencias, hay que comenzar con una definición de lo que puede ser miedo escénico. El miedo escénico lo relacionan muchos autores, etcétera, especialistas, la palabra miedo con ansiedad. Entiéndase ansiedad, bueno, de múltiples maneras, pero según es una reacción de ansiedad que se da ante una situación social muy específica. Por eso citaba hasta una declaración de amor, cuando vamos a dar ese primer beso. Imagínense ustedes, ¿lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Me van a decir que no recuerdan cuando lo besaron por primera vez, por favor. Ajá. O cuando les besaron ustedes por primera vez, ¿no sintieron miedo escénico? Sí. Ah, ok. Bueno, hay una expectativa allí, una situación de ansiedad. Eso nos pasa a todos. De hecho, los especialistas dicen que, bueno, si quieren un grupo de protocolo, si quieren entrar, ¿no? ¿Está bien? Okay. Los especialistas dicen que hay oradores que dicen que no sienten miedo escénico. Quizás el no sentir miedo escénico pudiéramos interpretarlo como que llegamos a un máximo, a un techo, y de ahí a lo mejor no crecemos, porque pudiéramos definir ese miedo escénico también como una gran responsabilidad que uno se coloca para que todo salga bien. Entonces, siempre las dudas que puedan quedar, eso nos puede generar miedo escénico. Pero, siguiendo, se da cuando una persona debe realizar algún tipo de actividad ante el público, ya sea hablar, cantar, actuar, etc. Pero puede ser ante una sola persona también. Muy bien, dentro de las causas, algunas de las causas, porque el miedo escénico viene dado, pero esto es poco, por múltiples, por muchas otras causas. Pudiéramos decir la falta de confianza. Yo analizo, quizás cuando estudiaba la primaria, en la que calificaban confianza en sí mismo, A, B, C, le ponían a uno, ¿no? Y uno quizás no entendía bien, pero ahora uno ya en esta edad adulta reflexiona y dice, sí, definitivamente la autoconfianza es necesaria. Y de aquí yo quiero preguntar en líneas generales, en los cursos de oratoria, por ejemplo, siempre pregunto, eso sí lo hago con cada uno, ¿no? Piensen ustedes en una debilidad y piensen ustedes en una fortaleza. Generalmente, cuando uno le pregunta a las personas, digo una debilidad y digo una fortaleza, quizás dicen más rápidamente una debilidad que la fortaleza. Es decir, pensamos primero en lo negativo de nosotros, lejos de pensar en lo positivo de nosotros. Y eso es un punto muy importante. Pregúntense cada uno de ustedes cuando vayan a hablar ante el público, ¿cuál es mi fortaleza para hablar ante el público?
así sea lo más superficial. Una persona puede decir, vaya, qué superficial es bueno, su tono de voz, bueno, el tono de voz comercial ya de tantos años en los medios de comunicación, todos los días narrando un noticiero de televisión. Pero eso me da confianza y digo, bueno, me agarro de allí, por ejemplo. ¿Qué otra fortaleza ustedes pudieran reconocer en ustedes mismos? Hay personas que dicen, oye, yo tengo mucho carisma. Bueno, eso es maravilloso, agárrese de allí. Aunque otra persona diga, carisma, con esa cara todo amargado que tienen, que bueno, imagínense. No, pero para ustedes, si eso es cierto, agárrense de allí, señores. Ahora, en la oratoria nos piden a nosotros 3 claves fundamentales. Una de ellas es naturalidad, humildad y corazón. Sandro lo dijo muy bien, cuando se habla con la verdad, cuando se está convencido que algo es así, eso transmite, eso llega. Bien, la falta de confianza, los recuerdos negativos. Y esto lo voy a explicar con una historia también, con una vivencia, ¿no? Dice lo siguiente, en cuanto a recuerdos negativos. En una oportunidad en la Universidad Central estaba dando la clase de locución para los que se van a preparar para optar por el certificado de locución. Y las clases son los días sábados. El sábado que antecede al examen, generalmente yo hacía lo que conocíamos como simulacro de examen. Es decir, ponía a lo mejor a 2 alumnos como jurado, porque así es como se hace allá, 2 jurados más el instructor, y va pasando el aspirante al certificado de locución a presentar su examen. Un examen práctico de lectura, respiración, proyección de la voz, etc. Cuando pasa una de las participantes y se para frente al jurado, se quedó trancada y empezó a llorar. Entonces yo dije, bueno, vamos a aplaudir a fulanita, fulanita, si te quieres sentar, puedes continuar, crees que puedes continuar. Estaba trancada y se sentó en el último puesto del aula. Dije, bueno, vamos a esperar que fulanita se calme. Empiezo a hablar con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? Con el miedo escénico me dice, profesor, es que me hizo recordar la cara de la profesora fulana de tal, para nombrar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Casualmente esa profesora fue mi tutora de tesis cuando yo crecí en la Universidad Central. Le digo, ¿pero te parece? Digo, esa profesora, sí, tiene cara de brava. Y entonces veía yo veía que ella me estaba viendo así como que estoy haciendo el ridículo, no lo estás haciendo bien, bruta, esto y lo otro. Claro, aquel fantasma, Sandro lo explicó muy bien, la visión que nosotros tenemos ante el auditorio y la visión que tiene el auditorio de nosotros. Sandro lo explicó muy bien. Entonces, en este caso, ella vio en uno de los miembros del jurado la cara de la profesora que la estaba viendo mal, y eso le originó un horror. En fin, como otro, se les puede contar muchas historias. También en una oportunidad tuve en una clase de oratoria una muchacha, igual lloró, se trancó. ¿Y qué pasó? Cuando, bueno, vamos a ayudar a fulana, ella logró calmarse y dijo, es que yo me crié con mi padrastro. Y mi padrastro me decía que yo era gorda, era fea, y que qué hacía yo, que si algún día iba a hablar al público, tú no vas a ser nadie porque tú eres fea. El padrastro. Entonces, pudiéramos decir situaciones de conflicto que se nos presentan a los seres humanos, que eso origina recuerdos negativos y en un momento dado la película se puede repetir, se reedita. Y eso se nos manifiesta ante el público. Nos dijeron en una oportunidad, cállese muchacho, usted no sirve. El tema de la intensidad. ¿Qué tanto queremos expresar ante el público? Esa intensidad que nosotros nos ponemos, ese grado de responsabilidad, lo que el público espera de nosotros. Por acá, disculpen. Desconocimiento. Perdonen acá, desconocimiento, dice acá. En la parte del desconocimiento es el desconocimiento del tema. Sí,
tenemos que prepararnos muy bien. Siempre he reflexionado y digo, el orador es parte de un modelo de formación, es decir, formarnos en torno al tema, conocer el tema, preparar el tema que nosotros vamos a decir, formación, capacitación. Cuando hablamos de capacitación desarrollamos talentos, desarrollamos toda esa parte de expresión oral y vivencias también, porque ¿qué ocurre? Las vivencias nos dan las experiencias y eso forma parte de ese proceso de conocimiento que debemos tener. Aquí no sé si se ve más en la pantalla, pero bueno, a ver, acá, el grado de ansiedad, la expectativa. Esto ocurre, la noche anterior no dormimos. Cuando tenemos una presentación, cuando tenemos una ponencia y es en un lugar nuevo, es una ciudad nueva, no dormimos. La novedad, bueno, lo decía, cuando estamos ante un escenario nuevo o cuando vamos a referirnos a un tema que quizás no es nuestro fuerte o es la primera vez que voy a hablar sobre este tema. Esto nos puede ocurrir. La inexperiencia, importantísimo esto. De aquí que les digo a ustedes, señores, de ahora en adelante lo siguiente. Ante la pregunta, hay gente que dice, ¿cómo superar el miedo escénico? El miedo escénico, permítame decirles que no debe superarse nunca, se debe controlar, se debe administrar. Y ante ese control que debemos tener, eso también lo da la experiencia. Se dice que hablar se aprende hablando. Si nosotros no enfrentamos la situación, hay un libro que lo escribió Dale Carnegie, cómo supera las preocupaciones y disfruta más de la vida, ¿no? Cuando estamos preocupados, generalmente cuando estamos preocupados ante algo que hacemos, la persona tiende a huir, a evadir esa situación de preocupación, pero esa no es la solución, sino la solución debería ser afrontar lo que nos preocupa. Yo he tenido alumnos en clases de oratoria en torno al miedo escénico, no solo de oratoria, de locución, que quieren ser locutores, y uno los ve, entonces cuando uno va a preguntar y se esconde, ¿no? Como dicen, no me preguntes a mí. Entonces imagínense ustedes la disonancia, ¿no? Yo estoy en un curso de locución porque yo quiero aprender a hablar. Yo estoy, no aprender a hablar, todos hablamos bien, a mejorar, a desarrollar, a expresar, muy bien. O en el curso de oratoria, porque, bueno, hay gente que dice, yo quiero aprender el dominio de la escena, yo quiero aprender a expresarme ante un público, pero no me preguntan. Es una disonancia, ¿sí o no? Es algo que no se entiende como tal, y eso se debe al tema miedo escénico. La inexperiencia, entonces lo mejor es enfrentar la situación. Luego la baja autoestima, los valores, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Fíjense, igual Sandro lo habló muy bien, hasta la ropa que usamos. He visto en damas que les ha tocado hacer presentaciones y dice, antes que uno conversa con ella, lo que sea, oye, pero es que no me dio tiempo de ir a la peluquería, por ejemplo. No, el maquillador me falló, me tuve que maquillar yo sola. Y entonces son factores que pareciera como que son muy superficiales, pero influyen en la seguridad del presentador. Oye, imagínate tú que llegué aquí bajándome del carro, se me rompió el pantalón. Me van a ver el hueco, porque me van a ver que... Bueno, señores, tratemos de inventar eso ahí. Si no podemos, bueno, tratemos de que eso no nos limite. Pero ocurre, hasta un detalle tan simple como eso, ocurre e influye en el tema también de la baja autoestima. Hay gente que dice, bueno, es que yo vengo muy de abajo. Y cuando el pobre lava, llueve. Entonces seguro que yo me va a tocar presentarme ante el público y todo va a salir mal. Señores, de ahí que para hablar de lo que es el miedo escénico, entraría un poco en acción lo que se conoce como programación neurolingüística.
¿Qué pasa? Eso nos ayuda un poco a poder manejar esas situaciones de dónde venimos, que yo recuerdo en el pueblito cuando yo vine por allá. Y señores, esas son limitantes que nosotros mismos nos ponemos. Yo he visto gente, personas que vienen, como se conoce, del pueblito más recóndito, de una situación económica muy lamentable, muy baja, pero han logrado sus sueños, han logrado superarse, han logrado crecer con uno mismo. Vamos a pasar la lámina. Bueno, dentro de los grados de ansiedad, una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, ¿okay? Tales como pensamientos, ya lo acaba de hablar también compañero Sandro, las ideas, las imágenes. ¿Qué idea tengo de mí mismo? ¿Qué imagen tengo de todo? Inclusive, fíjense ustedes esto, ¿no? Uno puede pensar acá y dice, oye, mi ponencia tiene que salir muy bien, porque me estoy jugando mi nota, me estoy jugando una evaluación, me están evaluando. Eso genera una carga también, eso genera un cierto grado de ansiedad. Las imágenes, etcétera, que son percibidos por el individuo como amenazantes y o peligrosos, y se acompaña de un sentimiento desagradable o síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. Ahora bien, sí, relacionamos lo que es la parte de ansiedad con como una carga negativa, ¿no? Un sentimiento negativo, pero ¿por qué no poder convertir esa ansiedad en una carga positiva, un sentimiento positivo, una energía positiva? Como por ejemplo, oye, ese grado de responsabilidad que yo estoy sintiendo, que me está generando ansiedad, me debe motivar a mí, hablo de motivación, muy bien, para prepararme mejor, para cuidar los detalles. Pero ¿qué ocurre si en plena conferencia, cancelar otra fundada, se va la luz? Entra el pánico, entra el miedo escénico allí. Eso ocurre también. No estamos preparados para salir ante una situación que se fue la luz. Hasta eso hay que considerarlo. ¿Qué pasa si el video BIM deja de funcionar? Me quedo en cero. No puede ocurrir. Entonces, esa falta de preparación genera también esa ansiedad. Cuando uno está frente a una cámara como la de televisión, que se ve hasta, bueno, la frontera, en todas las fronteras del país. Hasta Miami. Ah, bueno, Miami. hasta en Miami. Sí. Wow, imagínate. Entonces, si uno ve esa cámara todas las noches y se pone a pensar en los miles, o no sé, o millones de personas que lo pueden estar viendo a uno entra en ese grado de ansiedad que, vamos a pasar la lámina, se puede convertir en un trastorno de pánico. Entonces, una cosa es asumir la responsabilidad, pero otra cosa es uno recargarse, pero demasiado, de situaciones negativas. Fíjense, por eso decía que el tema del miedo escénico, en el tema del miedo escénico influyen muchos factores fundamentales. Son sensaciones repentinas de terror, de pérdida de control, sin un peligro aparente. Fíjense ustedes, sin un peligro aparente. Vamos a preguntarnos, ¿la cámara me va a comer a mí? Dicen, no. El público va a agarrar y se va a levantar y te van a caer a golpe. Bueno, sí, posiblemente sí, una conferencia política, porque es que ahora los periodistas tenemos la culpa de todo lo que ocurre en el país. Entonces imagínense ustedes, pero bueno, ya cosas que se van superando. Los ataques de pánico pueden ocurrir o en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. Algunas veces comienza cuando una persona se encuentra sometida a mucho estrés, y es eso también, el estrés previo de la preparación de la ponencia, de la conferencia. Hay que también manejar eso. La mayoría de las personas mejora con tratamiento, bueno, ya aquí esta parte médica, si se quiere, cuando ya se va a un extremo. Pasamos la lámina. Bueno, el doctor Mole, nuestro director
él nombra mucho lo que se conoce como los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Es que yo cada vez que voy a hablar ante el público, yo me tranco y no sé por qué me tranco y de ahí no salgo de ese pensamiento. Es que cada vez que yo voy a una ponencia, caramba, qué sé yo, el carro se accidenta. Es que cada vez que yo, oye, tratemos de controlar situaciones que nos puedan paralizar. Y el trabajo, cómo no, es con los profesionales de la psicología, pero más que ellos, el trabajo con uno mismo. Por eso es que el doctor Moleman, en sus clases que he visto con él, él sugiere, recomienda siempre a los psicólogos, a los consejeros, confrontar la situación con su paciente, confrontar, y eso es importantísimo. Vamos a pasar la lámina. Bueno, que si trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que puede sufrir luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, bueno, y ahí se va mucho más hacia el extremo, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático puede causar problemas como flashbacks o el sentimiento de que el evento está sucediendo nuevamente. ¿Qué ocurre? Puede ser que a una persona no le fue muy bien en una presentación, o en el colegio, imagínense ustedes, en el colegio. Cuando estudiábamos la primaria, entonces, oye, se rieron de mí todo porque me tranqué. Vamos a irnos más allá. Un niño en el colegio se hizo pupú. Eso puede ocurrir de los nervios. Y se burlaron los niños de él o de ella. Imagínense, eso está allí. Y eso puede originar situaciones extremas en cuanto al miedo escénico. Pasamos la lámina. Bueno, el tema de la fobia es otro tipo de trastorno de ansiedad, es un temor fuerte, irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Y aquí caemos en lo que venimos explicando, ¿no? Hasta dónde hay un grado de agresión hacia nosotros, o hasta dónde un grado de nosotros de agresión hacia nuestro público. Existen muchos tipos de fobia. Bueno, la acrofobia, el temor a las alturas; la agrofobia o agorafobia es el temor a los lugares públicos; y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Por eso es que lo traemos un poquito a colación, el tema de la agorafobia como el temor a lugares públicos. ¿Y qué ocurre? Y una gente dice, bueno, pero si yo tengo eso, pero a pesar de eso me toca hablar en público, tengo que hacerlo porque es parte de mi trabajo, porque son gerentes de empresa, porque tienen que dar inducción, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos la lámina. Dentro de los síntomas del miedo escénico, ¿ustedes se identifican con alguno de estos síntomas del miedo escénico? Por ejemplo, sudar frío, ¿qué más? Bloqueo de memoria, las manos sudorosas, taquicardia. Te da náusea. Oye, imagínense, eso ocurre también. ¿Qué más? Diarrea, sequedad bucal, el ritmo cardíaco, como taquicardia. El temblor, exactamente. Parte del miedo escénico, pudiera decir cuando el elogio, a lo mejor con Livio, y él sintió ese nervio, pero posiblemente hasta se sonrojó y dice, oye, pero imagínense, eso yo, no puede ser. Eso ocurre, ¿no? Pasamos la lámina. Muy bien. Dentro de los síntomas del miedo escénico, fíjense, se da porque se tiene una percepción negativa de la situación y de usted mismo. Nos autoseñalamos allí. Por eso decía, tratar de buscar las debilidades y las fortalezas. Y lejos de apoyarnos en nuestras debilidades, que es lo que primero pensamos, no, yo no estoy preparado, no, yo no soy. Vamos a apoyarnos en nuestras fortalezas. El miedo escénico está relacionado con diversos factores como la educación recibida, los valores arraigados. Oye, es que hoy es martes 13, ¿vale? Por ejemplo, aquí está dentro de la parte de las creencias. La gente dice, sí, hoy es martes 13, seguro que esto va a salir mal.
se va a ir la luz, etcétera, etcétera. Los valores arraigados. Bueno, es que yo, no sé. Soy mujer y me da valor en público. Sí, o por ejemplo, no, bueno, hoy es domingo y entonces yo dar una conferencia un domingo, no, el domingo es para Dios. Entonces, Dios me va a castigar porque yo no puedo dar esto. Las ideas de la autoimagen, ya lo hemos conversado, la autoestima lo hemos conversado, las motivaciones, el estado de bienestar en el hogar. Pregúntense, señores, ¿ustedes se sienten a gusto en su hogar? Llámese hogar, que tenemos que estar siempre con la pareja. No, el hogar puede ser con uno mismo también. Usted está bien bajo el techo de su casa, hay paz, hay armonía en su casa. Bueno, eso puede influir. Si salimos de la casa molestos, por no decir la otra palabra, esto puede percibirlo el público también. El grado de insatisfacción que podamos tener en nuestro hogar, las ideas de perfección, es que todo tiene que salir bien, no puede ocurrir un error porque es fatal. La falta de experiencia o los propios prejuicios, creencias y pensamientos negativos, lo que decía de la parte de hoy es martes 13, entonces posiblemente no, ni te cases ni te embarques, etcétera, etcétera. Pasamos la lámina. Pero el miedo escénico puede ser el motor de un buen discurso. El miedo escénico puede ser el motor de un buen discurso. Ahora bien, no podré hacerlo, acabará mal, eso ocurre mucho, los pensamientos de la gente, seguro que pensarán que no estoy preparado, me quedaré con la mente en blanco. Dentro de las sugerencias, evite presiones como debo, hay que, no, es que tengo que salir bien. Señores, hagan su presentación, hagan su conferencia, tranquilos. Ellos ponen en evidencia señales del miedo o estrés. No es obligado caerle bien a todo el mundo. Simplemente ustedes disfruten su ponencia. Puede presentarse el caso que haya una persona, cuando ustedes están hablando ante un público, que a lo mejor pueda tener una expresión de no estar como muy de acuerdo. Eso puede ocurrir, eso es normal, eso es válido, pero que eso no los perturbe a ustedes en su conferencia. No luches con el miedo escénico, admítelo, ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, admitirlo. No pretenda superar el miedo escénico en corto plazo, es cuestión de tiempo, por eso decía, hablar se aprende hablando. Parte del miedo escénico se traduce en el férreo deseo de querer hacer las cosas bien y utiliza mensajes claros y sencillos. Esto es importante también, ¿por qué nosotros buscar palabras que posiblemente, no sé, de 30 personas la entiendan 2 o 3 nada más? Trate de no adornarse mucho. Pasamos la lámina. Muy bien. ¿Qué podría ocurrir en el peor de los casos si pruebo a hablar en público? Pregúntese. ¿Hasta dónde seré capaz de asumir las consecuencias? ¿Qué necesito aprender para tener experiencias más satisfactorias? Ya todo eso es el yo con yo. Espacio para el miedo, el espacio para el miedo. Permítale llegar al máximo punto de terror. Céntrate en los aspectos positivos más que en los negativos. Maximiza las cosas adecuadas y minimiza otras desproporcionadas. Elimina pensamientos como me siento tonto, tonta y los demás me miran como si lo fuera. Esa cara de susto, cara de vergüenza. Deje de sentirse el centro de atención, aunque sea cierto. Esto es un punto también súper importante. Deje de sentirse el centro de atención, aunque sea cierto. ¿Cómo explicarlo? Toda persona que se para ante un público pudiera sentirse eso, el centro de atención. Todas las miradas van centradas en uno, en la lámina, en lo que estamos conversando. Pero debemos nosotros evitar como que, oye, pero toda esta responsabilidad, todo esto, simplemente hagamos nuestra ponencia. Pensemos en el tema que tenemos que desarrollar. Adelante. Bueno, evite aislarse, eso es importante, todo lo contrario. Póngase más ante el público. Lleve su sentimiento de miedo escénico al máximo punto de terror.
Haga un diagnóstico de la situación, afronte la situación que produce el temor y sean amables con ustedes mismos. No se lastimen. ¿Para qué me voy a esforzar si sé que me sentiré peor? En lugar de elegir eso, dígase, es posible que me sienta derrumbado, pero eso no significa que me comporte como un fracasado. Sé que en muchos aspectos de mi vida puedo expresarme con facilidad. Bueno, dentro de la preparación, realizar ejercicios en solitario. Mientras uno no se siente bien seguro, en casa, busquen con los celulares, oye, ¿me puedes grabar un video? A ver qué tal, cómo es esto, cómo funciona, cómo me veo. Pregúntenle a sus compañeros en sus casas, a sus familiares, ¿entendiste el tema de la presentación? ¿Qué te pareció? Eso es parte de la preparación. Reconozca sus méritos y logros, ya lo hemos hablado. No temas al rechazo. Y bueno, el miedo permite agudizar tus sentidos al máximo. El famoso venado, cuando el tigre lo va a perseguir porque se lo va a comer. Entonces, esa adrenalina nos da a nosotros y a todos los seres vivos esa posibilidad de poder escapar ante el peligro. Pasamos la lámina. Bueno, en síntesis, resumiendo todo esto que estamos hablando sobre el miedo escénico, sí, definitivamente el miedo escénico viene dado por diversas situaciones, pero dentro de las más relevantes, tratar de cuidar mucho eso, es el tema de la autoestima y de la autoconfianza. ¿Qué piensa usted de usted mismo? Valórese a usted mismo, definitivamente. De hecho, ahí no podemos dar lo que no tenemos. ¿Todos han oído hablar de Wayne Dyer? Sí. Wayne Dyer, el autor del libro. De las zonas erróneas. Tus zonas erróneas, muy bien, tus zonas sagradas, la fuerza del Evite espíritu. ser manipulado. Evite ser manipulado. Evite ser manipulado, muy bien. Un psicólogo norteamericano, él creo que falleció, si no este año, el año pasado. Bueno, autor de grandes bestsellers. Hay un video en YouTube que se llama La Naranja. Si lo pueden ver, véanlo en sus casas. Y dice que esa fue su última ponencia. ¿Qué hizo él allí? Él llamó a alguien del público, le dijo, alguien que quiera colaborar conmigo para lo que vamos a hacer. Y entonces él le dio una naranja y le dijo, ¿qué pasa si tú exprimes esa naranja? Entonces un muchacho pasó y le dijo, bueno, jugo de naranja. Y si yo te digo que es jugo de manzana, por ejemplo, no, jugo de naranja, pero tú estás seguro que es jugo de naranja. Claro que esto es una naranja. ¿Y qué te dice eso, que esto es una naranja? Es decir, la naranja nos proporciona jugo de naranja, no jugo de manzana. Entonces, nosotros, cuando nos presionan, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, tratemos de tener un gran valor de nosotros mismos, tratemos de tener una gran estima a nosotros mismos, tratemos de tener, señores, amor hacia nosotros mismos, que eso no es narcisismo. Ustedes que son psicólogos, bueno, interpretarán mejor lo que es la parte del narcisismo, pero el tenerse amor hacia uno mismo, eso es importante. El poder está dentro de ti, decía Luisa Hay. La mejor compañía para uno mismo es uno mismo. Esas situaciones desagradables que se presentan, que uno depende de los demás, hasta cierto punto sí. Nuestros hijos dependen de uno, por supuesto, porque somos los padres, hasta que ellos ya se sienten fortalecidos y buscan hacer su vida, se independizan. Y eso es normal, eso hay que aceptarlo. No, en una situación de divorcio, pero es que yo no puedo vivir sin ella o sin él. Bueno, quizás es lo que sentimos en el momento, pero eso después va mermando, va pasando. Nos vamos recargando de autoestima, nos vamos recargando de autoconfianza. Entonces, de esto se trata, señores. Valórense a ustedes mismos, sientan esa confianza, ese amor, eviten sentirse afectados por las descalificaciones. Si alguien los descalifica, mucha gente, porque eso está a flor de piel, las descalificaciones, por aquello de que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, dice el refrán, que eso no les afecte, señores.
Tampoco no es que vamos a ir por ahí, por la vida, cayéndonos a golpes con todo el mundo, porque tú me descalificaste, pero evitemos que eso nos afecte. Y en esa medida nosotros podemos avanzar. Que no, que yo me voy a presentar ante un público porque hay escasez